En este video analizaremos las técnicas PERT para la administración de proyectos. La técnica de revisión y evaluación del programa, PERT por sus siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique, y el método de la ruta crítica, CPM por sus siglas en inglés, Critical Path Method. Estas son dos técnicas de análisis cuantitativo que ayudan a los gerentes a planear, programar, supervisar y controlar proyectos grandes y complejos. 6 pasos de PERT CPM. El primero es definir el proyecto y todas sus actividades o tareas significativas. El segundo es desarrollar la relación entre las actividades, decidir qué actividades deben preceder a otras. El tercero, dibujar la red que conecta todas las actividades. Paso 4. Asignar estimaciones de tiempos y o costos a cada actividad. 5. Calcular la trayectoria con el tiempo más largo a través de la red. A esta se le conoce como ruta crítica. Y el paso número 6, usar la red para ayudar a planear, programar, supervisar y controlar el proyecto. Pasemos al ejemplo. Para terminar el ensamble del ala de un avión experimental, Scott traza los pasos más importantes y las 7 actividades que incluye. Tales actividades están rotuladas de la A a la G en la siguiente tabla, que también indica las predecesoras inmediatas. La actividad A y B no tienen predecesoras inmediatas, es decir, no hay ninguna actividad anterior, por lo que ambas son actividades de inicio. La actividad C, su predecesora inmediata, es la actividad A. Esto quiere decir que la actividad C no puede iniciar hasta que la actividad A haya concluido, debido a que la actividad A va antes que la actividad C. Dicho de otra forma, la actividad C iniciaría después de la actividad A. Para la actividad D, su predecesora inmediata es B. Esto quiere decir que la actividad D no puede iniciar sino hasta que la actividad B se haya terminado. En otras palabras, la actividad D iniciaría después de la actividad B. La actividad E tiene dos predecesoras inmediatas, la actividad C y la actividad D. Esto indica que la actividad E iniciaría hasta que estas dos actividades hayan concluido. Dicho de otra forma, después de la actividad C y D va la actividad E. La actividad F, su predecesora inmediata, es la actividad B. La actividad F inicia hasta que la actividad B haya concluido. En otras palabras, la actividad F iniciaría después de la actividad B. Y por último, la actividad G, su predecesora inmediata, es la actividad E, lo cual indica que la actividad G iniciaría después de la actividad E. Existen dos técnicas comunes para dibujar la red. La primera se llama actividad en los nodos, donde los nodos representan las actividades. La segunda se conoce como actividad en las flechas o arcos, donde se usan las flechas para representar las actividades. En este video voy a presentarles la técnica de las actividades en los nodos. Habrá un nodo dibujado como un círculo para cada una de las actividades y las flechas las usaremos para mostrar las predecesoras de cada actividad. Al construir una red de actividades en los nodos, debe haber un nodo que represente el inicio del proyecto, así como también un nodo fin que represente la terminación del proyecto. Las actividades de inicio son A y B, así que del nodo inicio dibujamos dos flechas, una para cada actividad, seguido del nodo de la actividad A y la actividad B. Siguiendo la lista de las actividades del proyecto, seguimos con la actividad C. Su predecesora es la actividad A. Dicho de otra forma, después de la actividad A sigue la actividad C. Del nodo de la actividad A dibujaremos una flecha y posteriormente dibujamos el nodo que represente la actividad C. Siguiendo el orden de la lista,
continuamos con la actividad D. Su predecesora es la actividad B. Así que la actividad D iría después de la actividad B. Dibujamos una flecha que salga de la actividad B y posteriormente dibujamos el nodo que represente la actividad D. Seguimos con la actividad E. Tiene dos predecesoras, las actividades C y D. Esto quiere decir que después de estas dos actividades sigue la actividad E. Así que vamos a dibujar dos flechas, una que salga del nodo de la actividad C y otra que saldrá del nodo de la actividad D. Y ambas flechas se unirán al nodo de la actividad E, indicando que antes de la actividad E están las actividades C y D. Seguimos con la actividad F. Su predecesora es B. Así que después de la actividad B sigue la actividad F. Dibujamos una flecha que salga del nodo de la actividad B y posteriormente dibujamos el nodo que represente la actividad F. Seguimos con la actividad G. Su predecesora es la actividad E. Así que después de la actividad E seguirá la actividad G. Dibujamos una flecha que salga de la actividad E y posteriormente el nodo que represente a la actividad G. Las actividades que queden sueltas, como es el caso de las actividades G y F, las uniremos a un nodo fin. Dibujamos dos flechas, una que salga de la actividad G y la otra de la actividad F. Ambas flechas se unirán al nodo fin. Esta es la red del proyecto. Su diseño puede variar dependiendo de la ubicación de los nodos. Una recomendación muy personal: traten de ubicar los nodos de tal forma que las flechas no se crucen. Ahora, si no se puede evitar que se crucen algunas flechas, traten de que no sean muchos cruces. No lo digo porque esto indique que la red del proyecto esté mal, sino más bien evitar que sea confusa. La red del proyecto debe ser clara y entendible. Una vez concluida la red del proyecto, vamos a pasar con los tiempos de las actividades del proyecto. Nos vamos a pasar a la técnica PERT para los tiempos del proyecto. A diferencia de CPM, PERT utiliza tiempos probabilísticos. El siguiente paso es determinar los tiempos de las actividades del proyecto. Tanto en CPM como en PERT consiste en asignar las estimaciones del tiempo requerido para completar cada actividad. CPM asigna tan solo una estimación de tiempo para cada actividad. Es decir, que la actividad A tenga un tiempo de 2 semanas o de 3 semanas, pero únicamente será una estimación de tiempo. Y ese tiempo individual en cada actividad se utiliza para encontrar la ruta crítica. PERT utiliza una distribución de probabilidad basada en 3 estimaciones para cada actividad. Después se obtiene un promedio ponderado de estos tiempos para usarlo con PERT. Estos promedios se emplean para encontrar la ruta crítica. Las estimaciones de tiempo con PERT son las siguientes. Tenemos un tiempo optimista, entre paréntesis A, que es el tiempo que tomaría una actividad si todo sale tan bien como sea posible. Debería haber únicamente una pequeña probabilidad, digamos que 1 entre 100, de que la duración de la actividad sea menor al tiempo optimista. Por ejemplo, en la actividad A, un tiempo optimista, es decir, en el mejor de los casos, sería de 1 semana. La posibilidad de que el tiempo optimista sea menor a 1 semana es de 1 en cada 100 casos. Otra estimación de tiempo es el tiempo más probable, M, que es la estimación de tiempo más realista para completar la actividad. Por ejemplo, para la actividad A, el tiempo más probable es que la actividad se lleve a cabo en 2 semanas. Otra estimación de tiempo es el tiempo pesimista, B, que es el tiempo que tomaría una actividad suponiendo condiciones muy desfavorables. Tiene que haber únicamente una pequeña probabilidad de que la actividad tome tanto tiempo, también 1 entre 100, de que la duración de la actividad sea mayor al tiempo pesimista. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, para la actividad A, el tiempo pesimista, es decir, en el peor de los casos, esta actividad
demoraría 3 semanas. Un tiempo mayor a 3 semanas solo debe ocurrir en uno de cada 100 casos. Esta es la misma lógica para todas las actividades del proyecto. PERT con frecuencia supone que las estimaciones de tiempo siguen la distribución de probabilidad beta. Una vez obtenidas las 3 estimaciones de tiempo para cada actividad, debemos encontrar el tiempo esperado de cada actividad. La distribución beta lo estima con la siguiente fórmula. T es igual a más 4 por M más B entre 6. El tiempo esperado de la actividad A es de 2 semanas y se obtiene utilizando la fórmula A es 1 más 4 por M y M es 2 más B que es 3, 1 más 4 por 2, 8, llevamos 9, más 3 que es el valor de B, 12 entre 6 que es una constante en la fórmula. Nos da como resultado 2, es decir, 2 semanas. Y repetimos la misma operación con todas las actividades siguientes. A continuación les muestro la red del proyecto que elaboramos al inicio. Lo que vamos a hacer es que a esta red le vamos a cambiar los nodos actuales por nodos con este diseño, quedando de la siguiente manera. En la sección superior vamos a colocar el nombre de la actividad. Este nodo es la actividad A y la sección de la parte inferior el tiempo esperado que obtuvimos anteriormente. Para la actividad A es de 2 semanas. El nodo que se encuentra abajo es el nodo que representa la actividad B con un tiempo esperado de 3 semanas. Luego el nodo de la actividad C con un tiempo esperado de 5 semanas. Luego el nodo de la actividad D con un tiempo esperado de 9 semanas. Seguimos con el nodo de la actividad E con un tiempo esperado de 5 semanas. Seguimos con el nodo de la actividad F con un tiempo esperado de 5 semanas. Ahora el nodo de la actividad G con un tiempo esperado de 2 semanas. Y por último, los nodos inicio y fin, a estos les colocaremos de tiempo 0. La parte central de los nodos está dividida en 4 partes. En la parte superior izquierda irá el inicio más cercano, IC, lo más pronto que se puede comenzar una actividad. En la sección superior derecha irá el término más cercano, TC, lo más pronto que se puede terminar una actividad. En la sección inferior izquierda irá el inicio más lejano, IL, lo más tarde que se puede comenzar una actividad. Y en la parte inferior derecha irá la terminación más lejana, TL, lo más tarde que se puede terminar una actividad sin retrasar todo el proyecto. Primero vamos a determinar los tiempos más cercanos, que son el IC y el TC. Para el nodo inicio, el IC, que es el inicio más cercano, y el TC, que es el término más cercano, serán ambos de 0. Vamos a seguir la secuencia de las flechas. Del nodo inicio podemos ir al nodo de la actividad A y al nodo de la actividad B. Vamos a iniciar en el nodo de la actividad A simplemente para llevar un orden alfabético. El inicio más cercano, IC, es igual al término más cercano, TC, mayor entre las predecesoras inmediatas. La predecesora de la actividad A, es decir, la anterior, es el inicio y su TC, término más cercano, es 0. Así que si terminamos con 0, iniciamos con 0 en el nodo de la actividad A. Para conocer el término más cercano, TC, vamos a sumar el inicio más cercano, que es 0, más el tiempo, que es 2. 0 más 2, 2. Lo mismo vamos a repetir con todos los demás nodos dentro de la red. Para el nodo de la actividad B, el inicio más cercano es el término más cercano del nodo anterior, que es el inicio, y fue de 0. Si terminé con 0, inicio con 0, más el tiempo, que es 3, 0 más 3, 3. Y es el término más cercano del nodo de la actividad B. Dicho de otra forma, lo más cercano que la actividad B puede concluir es en la semana 3. Ahora pasaremos con el nodo de la actividad C. Su predecesora es el nodo de la actividad A.
el término más cercano fue 2. Entonces, el inicio más cercano del nodo de la actividad C será de 2. Dicho de otra forma, si terminé con 2, inicio con 2. Para el término más cercano del nodo de la actividad C, sumamos 2 más 5, 7. La actividad C, lo más cercano o pronto que puede concluir esta actividad sin existir algún retraso, es en la semana 7. Ahora pasaremos con el nodo de la actividad D. Su predecesora es el nodo de la actividad B. El término más cercano fue 3. Entonces, el inicio más cercano del nodo de la actividad D será de 3. Dicho de otra forma, si terminé con 3, inicio con 3. Es decir, lo más cercano en que se puede iniciar la actividad si no existiera ningún retraso es en la semana 3. Para el término más cercano del nodo de la actividad D, sumamos 3 más 9 y obtenemos como resultado 12. Es decir, lo más cercano que la actividad D puede concluir si no existiera ningún retraso es hasta la semana 12. Ahora le toca el turno al nodo de la actividad E. Aquí hay algo interesante. Tiene dos predecesoras, el nodo de la actividad C y el nodo de la actividad D. El inicio más cercano de la actividad E se obtiene con el término más cercano mayor entre las predecesoras, es decir, el término más cercano en el nodo de la actividad C fue 7 y el término más cercano del nodo de la actividad D fue 12. El mayor entre 7 y 12 es 12 y 12 será el inicio más cercano de la actividad E. Y esto es lógico porque no se puede iniciar la actividad E si no se han concluido las actividades C y D. No se puede iniciar en la semana 7 debido a que se debe esperar a la actividad D que concluye hasta la semana 12 y es hasta entonces que puede iniciar la actividad E. Para el término más cercano sumamos 12 más el tiempo de la actividad E, que es 5, y obtenemos como resultado 17. Este sería nuestro término más cercano. En otras palabras, en la semana 17 es lo más cercano en que se puede concluir la actividad E si no existiera ningún retraso. Pasamos con el nodo de la actividad F. Su predecesora es la actividad B. Su término más cercano fue de 3, es decir, la actividad B termina en la semana 3. Entonces, el inicio más cercano, es decir, lo más próximo a iniciar la actividad F sería en la semana 3, más 5 semanas que dura la actividad F, entonces termina la actividad F en 8 semanas, si no existiera ningún retraso. El último nodo, que es la actividad G, su predecesora es el nodo de la actividad E. Su término más cercano fue de 17 semanas. Entonces, la actividad G iniciaría en la semana 17. Esto sería el inicio más cercano, más las 2 semanas de la duración de la actividad G nos da como resultado 19, que sería nuestro término más cercano. La actividad G, lo más cerca que puede terminar si todo marcha bien, es en la semana 19. En el nodo fin vamos a colocar como inicio más cercano el término más cercano mayor entre las predecesoras, que son la actividad F con 8 y la actividad G con 19. Así que colocamos 19 y 19 más 0 igual a 19. En este punto, el nodo fin nos indica que el proyecto tiene una duración total de 19 semanas. Ahora lo que haremos es pasar el 19 al término más lejano, que es la parte inferior derecha del nodo. Ahora vamos a determinar los tiempos más lejanos en que se puede iniciar o concluir las actividades, que son el inicio más lejano, IL, y el término más lejano, TL. Esto lo realizaremos mediante una revisión hacia atrás por la red, es decir, comenzamos en el nodo fin del proyecto y trabajamos hacia atrás hasta el nodo inicio, tomando en cuenta las flechas que nos indica la relación de precedencia. El inicio más lejano del nodo fin se obtiene con el término más lejano menos el tiempo. Ahora que vamos de regreso,
en vez de ir sumando, vamos a ir restando. 19 menos 0 igual a 19. Siguiendo las flechas, el 19 lo colocamos como término más lejano en el nodo de la actividad G y en el nodo de la actividad F. En el nodo de la actividad G, el término más lejano de 19 le restamos el tiempo que es 2 y obtenemos un inicio lejano de 17. Lo más tarde que puede iniciar la actividad G es en la semana 17 para que termine a más tarde en la semana 19. En el nodo de la actividad F, su término más lejano de 19 le restamos 5 y obtenemos un inicio más lejano de 14. Esto quiere decir que la actividad F, lo más lejano que puede iniciar sin afectar el tiempo de todo el proyecto, es en la semana 14, para que termine en la semana 19. En el nodo de la actividad E, el término más lejano será el inicio más lejano de la actividad G. Dicho de otro modo, inicio con 17 y termino con 17. Restamos 5 y obtenemos 12. Es decir, lo más lejano que podemos iniciar la actividad E es en la semana 12, para que concluya en la semana 17. Este 12, siguiendo las flechas, será el término más lejano del nodo de la actividad C y el nodo de la actividad D. En la actividad D, a 12 le restamos 9 y nos queda 3. La actividad D, lo más tarde que puede iniciar es en la semana 3, para que finalice en la semana 12. En el nodo de la actividad C, a su término más lejano, que es 12, le restamos el tiempo de 5 y obtenemos su inicio más lejano de 7. En el nodo de la actividad B, noten que la actividad B es predecesora de la actividad D y F. Para obtener el término más lejano, debemos ocupar el inicio más lejano menor entre las actividades D y F. Cuando vamos hacia adelante, ocupamos el mayor. Cuando vamos de regreso, ocupamos el menor. Y el menor es 3. 3 menos 3 es igual a 0. En el nodo de la actividad A, su término más lejano es el inicio más lejano de la actividad C, de 7. Menos 2 igual a 5. Es decir, la actividad A, lo más tarde que puede iniciar es en la semana 5, para que termine en la semana 7, sin que esto afecte el tiempo del proyecto completo. Para el término más lejano, en el nodo inicio ocuparemos el inicio más lejano de las actividades A y B. En este caso, la actividad B tiene el inicio más lejano de 0 y es menor que el inicio más lejano de la actividad A de 5. Así que colocamos 0 y al restar 0 obtenemos 0. Una vez que se determinan el inicio más cercano, el inicio más lejano, el término más cercano y el término más lejano, es sencillo encontrar la cantidad de tiempo de holgura o tiempo libre que tiene cada actividad. La holgura es el tiempo que se puede demorar una actividad sin que se retrase todo el proyecto. Para conocer la holgura de las actividades debemos obtener la diferencia positiva entre el inicio más cercano y el inicio más lejano. O también podemos ocupar la diferencia positiva entre el término más cercano y el término más lejano. En el nodo de la actividad A, la diferencia entre 0 y 5 o 2 y 7 es de 5. Es decir, la actividad A tiene una holgura de 5 semanas. Para el caso del nodo B, la diferencia entre 0 y 0 o 3 y 3 es 0. No hay diferencia, por lo que la holgura es de 0. Para el nodo de la actividad C, la diferencia es de 5, por lo que la holgura es de 5 semanas. En el nodo de la actividad D no existen diferencias entre 3 y 3 o 12 y 12 y la holgura es de 0. En el nodo de la actividad E, la holgura es de 0 y en el nodo de la actividad F, la holgura es de 11 semanas. En el nodo de la actividad G no hay diferencias entre 17 y 17 o 19 y 19, por lo que la holgura es de 0. La ruta crítica se encuentra en las actividades con holgura de 0, la actividad B, la actividad D, la actividad E y la actividad G.
Estas actividades forman la ruta crítica, es decir, estas actividades son llamadas actividades críticas. Quiere decir que al tener una holgura de 0 no pueden retrasarse porque afectarían el tiempo del proyecto de 19 semanas, por lo que se debe gestionar mejor los tiempos y recursos en estas actividades para evitar retrasos. Pero en el caso de las actividades con holgura, como por ejemplo la actividad A con una holgura de 5, indica que la actividad puede retrasarse hasta 5 semanas y no afectaría el tiempo de 19 semanas del proyecto. Sin embargo, si nos retrasamos 5 semanas en la actividad A tomando en cuenta la flecha, también afectaríamos la actividad C, retrasándola en la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, si en vez de iniciar la actividad A en la semana 0 y terminar en la semana 2, iniciamos en la semana 5, terminaríamos en la semana 7. La actividad C, en vez de iniciar en la semana 2, iniciaría en la semana 7, viéndose atrasada en las mismas 5 semanas, por lo que la holgura de 5 semanas en la actividad C desaparecería, lo cual no debe retrasarse más o afectaría las 19 semanas que dura el proyecto. Probabilidad de terminación de un proyecto. El análisis de la ruta crítica ayudó a determinar que el tiempo esperado de terminación del proyecto del ala de un avión experimental es de 19 semanas. Sin embargo, existe una variación significativa en las estimaciones de los tiempos para diversas actividades. La variación de las actividades que están en la ruta crítica llega a afectar la terminación del proyecto completo y quizás a retrasarlo. Esto es un suceso que preocupa considerablemente debido a que el ala del avión debe ser entregada en 20 semanas. Lo que haremos será obtener la varianza de las actividades del proyecto. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula: B menos A entre 6 elevado al cuadrado. Para la actividad A, el resultado sería un noveno y es el resultado de B, que es 3, menos A, que es 1, 2, entre 6 elevado al cuadrado. El resultado es 0.111. El 1 es un decimal periódico que se repite indefinidamente. Una pregunta muy frecuente que hacen los alumnos es: ¿cuántos decimales debo anotar? Todo depende de qué tan exacto quieres tus resultados. Entre más decimales, mayor exactitud. Lo recomendable sería ocupar el número 0.111 en fracción, y esa fracción es un noveno, y así conservamos el número completo. Continuaremos repitiendo la misma operación en las siguientes actividades. PERT utiliza la varianza de las actividades de la ruta crítica para ayudar a determinar la varianza de todo el proyecto. Si los tiempos de las actividades son estadísticamente independientes, la varianza del proyecto se calcula sumando las varianzas de las actividades críticas. El resultado sería 4/3. En este punto lo podemos manejar en decimales. Sería 1.333. Para obtener la desviación estándar del proyecto, sacamos la raíz a la varianza. Raíz de 1.33 y el resultado es 1.154 semanas. Además de suponer que los tiempos de las actividades son independientes, también suponemos que el tiempo total de terminación del proyecto completo sigue una distribución de probabilidad normal. Con tales supuestos, la curva en forma de campana representaría las fechas de terminación del proyecto completo. También significa que hay una posibilidad de 50% de que todo el proyecto se termine en menos de 19 semanas y de 50% de que exceda las 19 semanas. Para encontrar la probabilidad de que el proyecto termine en 20 semanas o menos, se necesita determinar el área bajo la curva normal. Se puede aplicar la ecuación normal estándar como sigue: z igual a la fecha de entrega menos la fecha esperada de terminación entre la desviación estándar, donde z es el número de desviaciones estándar a las que la fecha de entrega o la fecha meta se separa de la media o fecha esperada. Sustituyendo los valores, la fecha de entrega
es de 20 semanas, menos 19 semanas, que es la fecha de terminación, entre 1.154 semanas, que fue la desviación estándar. Se obtiene un resultado de 0.86. Este es el valor Z que debemos buscar en la tabla normal. Esta es solo una sección de la tabla completa. En la descripción del video les dejaré un enlace en donde podrán descargar la tabla completa. Para encontrar el valor Z de 0.86 debemos dividir el 0.86 en dos partes. La primera parte será la parte entera, que es el número 0, con el primer decimal, que es el número 8, es decir, 0.8. Este número lo buscamos en las filas, que es la columna del lado izquierdo. En la segunda parte solo nos queda el segundo decimal, que es el número 6, y lo encontraremos en las columnas, que son los números en el encabezado de la tabla. Lo debemos buscar como .06, porque es el segundo decimal. El número que se intercepta entre la fila y la columna, para este ejemplo, el 0.80511. Encontramos una probabilidad, entonces hay una posibilidad de 80.52%, ya redondeando el 0.80511, de que el ala del avión se entregue en 20 semanas o menos. El diagrama que se presenta exhibe el área de probabilidad bajo la curva normal, sombreado de azul más oscuro. Esta es la probabilidad de que el tiempo sea igual o menor a 20 semanas, y esta probabilidad es del 80.52%. Ahora pasaremos al cálculo de la probabilidad para cualquier fecha de terminación. Digamos que Scott está preocupado porque solo hay un 80.52% de posibilidades de que el ala del avión se entregue en 20 semanas o menos. Scott desea conocer la fecha de entrega para la cual el proyecto tendrá un 99%, en decimales 0.99, de probabilidad de terminar a tiempo. Queda claro que esta fecha sería mayor de 20 semanas. Sin embargo, ¿cuál es el valor exacto de esta nueva fecha de entrega? Para lo anterior, vamos a ocupar la siguiente fórmula: fecha de entrega igual al tiempo esperado de terminación más Z, que multiplica a la desviación estándar. El tiempo esperado de terminación es de 19 semanas más Z. Este valor Z tiene relación con el 99% de posibilidad de terminar a tiempo el proyecto. Este 99% lo manejaremos en decimales .99. Este valor lo vamos a buscar en la tabla normal. Si no encontramos el número exacto dentro de la tabla, seleccionamos el que más se acerque. En este ejemplo, el .99010. Primero seleccionamos el valor Z correspondiente a la fila, que es 2.3, y posteriormente el valor de la columna, que es .03. Sumamos ambos y obtenemos un valor Z de 2.33. Sustituimos el valor Z de 2.33 obtenido en la tabla por la desviación estándar de 1.154. Esta operación nos da como resultado 21.7 semanas. Puede estar seguro en un 99% de que el proyecto estará terminado a tiempo en 21.7 semanas. Ahora veremos la variabilidad en la fecha de finalización de los caminos no críticos. En nuestro análisis, hasta ahora nos hemos centrado únicamente en la variabilidad de los tiempos de finalización de las actividades que se encuentran en la ruta crítica. Esto parece lógico, puesto que estas actividades son, por definición, las actividades más importantes en la red de un proyecto. Sin embargo, cuando hay variabilidad en las duraciones de las actividades, es importante que también analicemos la variabilidad de los tiempos de finalización de las actividades en los caminos no críticos. Por ejemplo, analicemos el caso de la actividad C. Recuerden que es una actividad no crítica, con un tiempo de holgura de 5 semanas. Por tanto, no hemos tenido en cuenta la variabilidad en la duración de la actividad C
al calcular las probabilidades de las fechas posibles de finalización del proyecto. Sin embargo, observamos que la actividad C tiene una varianza de 1/9, que es en decimales 0.111. De hecho, la duración pesimista de la actividad C es de 6 semanas. Esto significa que si la actividad C termina necesitando todo el plazo pesimista para realizarse, superaría el tiempo de holgura de 5 semanas y el proyecto no acabaría en 19 semanas, a pesar de que la actividad C no es una actividad crítica. Mis queridos alumnos, hemos llegado al final de la explicación de este tema. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Si te gustó este contenido, no hay mejor manera de agradecérmelo que suscribiéndote al canal, regalándome un like, compartiendo y dejando un comentario. Sería un apoyo invaluable para mí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.